Bill Gates no le robó a Steve Jobs. Y tú has contado mal esta historia, como todos. Cuando termines este video, la verdad te va a caer peor que el robo. Durante 40 años se ha contado la misma escena. Jobs entra a un laboratorio secreto de Xerox, ve el futuro en una pantalla, se lo lleva. Gates entra después a la casa de Jobs y se lo roba a él. Es una buena historia. Tiene ladrón, tiene víctima, tiene venganza. El problema es que casi todo en esa historia es falso, y no falso en los detalles, falso en lo importante. Xerox no fue robado, ese laboratorio no era secreto, y Apple no perdió el juicio, Apple firmó. Si alguna vez repetiste que Jobs le robó a Xerox o que Gates le robó a Jobs, no es tu culpa. Lo repiten los documentales, las películas y los hilos con 100.000 likes. Yo también lo creí. Todo lo que vas a ver aquí está en documentos públicos, y te voy a mostrar de dónde sale cada dato. Empecemos por lo básico porque casi nadie lo sabe. En 1979, Xerox invirtió $1 millón en Apple. Compró 100.000 acciones. No fue Jobs pagando por entrar a espiar, fue Xerox comprando parte de Apple, y como parte de esa operación, el equipo de Apple consiguió acceso al Palo Alto Research Center. Léelo otra vez. La empresa que supuestamente fue robada puso el dinero, y la que supuestamente robó recibió la visita por contrato. Eso no es un robo, es una transacción que a Xerox le pareció buena. Y hay algo que hunde la versión del laboratorio secreto, porque no escondía nada. Publicaba sus investigaciones, hacía demostraciones y recibía visitas. El único que no entendió lo que tenía ahí adentro fue Xerox. Entonces, ¿de dónde sale la idea del robo? ¿Sale del propio Jobs? Él contó que en esa visita le mostraron 3 cosas: programación orientada a objetos, una red llamada Ethernet y una interfaz gráfica. Y dijo, con sus palabras, que quedó tan cegado por la primera que ni siquiera vio las otras 2. Ese es el origen del mito. Un hombre admitiendo que vio algo y se obsesionó. Pero obsesionarse no es robar. Los ingenieros de Apple construyeron la interfaz de Lisa de cero. ¿Inspirada en lo que vieron? Sí. ¿Copiada? No. Lo que había en Park estaba incompleto y tenía errores y ellos lo sabían. Y aquí es donde entra Gates. Pero no como piensas. Microsoft fue el primer desarrollador externo de Macintosh. No entró a escondidas. Apple le invitó. Le dio máquinas, documentación y acceso. Al mismo tiempo, Microsoft contrató gente que venía de Park, igual que Apple, y la reacción fue tibia, porque Windows era malo. Ni siquiera podía superponer ventanas, las acomodaba como piezas de un rompecabezas. Gem, de Digital Research, imitaba al Mac mucho mejor, y encima tenía color. Windows no era la mejor copia del Mac, era de las peores, y 5 meses antes había pasado algo que casi nadie cuenta. En junio del 85, Microsoft le propuso a Apple licenciar el sistema del Macintosh. Apple dijo que no. Jean-Louis Gasset, que había quedado a cargo del Macintosh después de que apartaran a Jobs de esa división, lo rechazó con un argumento simple. El Mac era tan superior que nunca iba a tener competencia real. Recuerda esa frase. En 5 meses se le iba a caer encima, porque una semana después de Windows MO, Apple firmó, 7 días después de que Windows saliera al mercado. John Sculley, director general de Apple, firmó un acuerdo con Microsoft. Y Jobs ya no estaba ahí para opinar. Lo habían sacado del Macintosh en mayo y en septiembre renunció. El hombre que trajo esa interfaz desde Park no estuvo presente el día que su empresa la entregó por escrito. Apple le concede a Microsoft una licencia no exclusiva, libre de regalías, para usar los elementos visuales del Macintosh y del Lisa. A cambio, Microsoft se comprometía a seguir haciendo software para Mac y a no sacar Excel para otras plataformas durante un tiempo. Apple entregó la apariencia de su sistema operativo, a cambio de una hoja de cálculo. Pero eso no es lo peor. El contrato no cubría solamente Windows Ello, estaba redactado de forma que cubría también los programas futuros de Microsoft. El equipo legal de Apple no lo detectó. Firmaron un permiso permanente creyendo que firmaban un permiso para una sola versión. 3 años después, cuando Windows 2 pero ya se parecía muchísimo más al Mac, Apple le mandó. Presentó 189 elementos de interfaz que decía que eran suyos. El tribunal determinó que 179 de esos elementos ya estaban licenciados por el propio contrato de Apple. Quedaron 10. Y de esos 10, casi ninguno se podía registrar, o no eran originales de Apple, o eran la única forma posible de resolver ese problema. Apple no perdió el juicio, porque el tribunal favoreciera a Microsoft. Lo perdió porque 3 años antes había firmado el permiso con su propia mano. Y en medio del proceso pasó algo casi cómico.
Xerox demandó a Apple, reclamando que la interfaz era suya. El caso se desestimó, entre otras razones, porque Xerox había esperado demasiados años para reclamar, igual que había esperado demasiado para entender lo que tenía. Entonces, la pregunta con la que empezamos: ¿Bill Gates le robó a Steve Jobs? No, y Jobs tampoco le robó a Xerox. Xerox no fue robado. Invirtió, mostró su tecnología a miles de personas y no supo qué hacer con ella. Apple no fue robada. Rechazó licenciar su sistema porque se creyó intocable, y 7 días después firmó un contrato que no leyó bien. Microsoft no robó, pidió permiso, se lo dieron por escrito y lo usó durante décadas. Gates llega solo a una sala de Apple y se encuentra rodeado por 10 empleados. Jobs le grita: te confié y ahora nos estás robando. Y Gates, sin alterarse, contesta: es más bien que los dos teníamos un vecino rico llamado Xerox. Yo entré a su casa a robarle el televisor y descubrí que tú ya te lo habías llevado. Es una gran frase, y también es mentira, en el mismo sentido que todo lo demás. Nadie entró a ninguna casa. Años después, cuando se lo preguntaron directamente, Gates lo dijo sin metáforas. Los dos se beneficiaron del trabajo de Xerox PARC y no violaron ningún derecho de propiedad intelectual. La lección de esta historia no es sobre robar, es sobre entender. Xerox tuvo la interfaz gráfica antes que nadie y la trató como un experimento de laboratorio. Apple la entendió y la convirtió en un producto. Microsoft entendió algo distinto, que lo importante no era tener la mejor versión, sino estar en todas las computadoras. Los tres vieron lo mismo. Ganó el que entendió para qué servía. Y esa parte de la historia no cambió nada en 40 años. Ahora te toca a ti. La historia del robo se cuenta así porque es más entretenida que la verdad. ¿Cuántas otras historias de tecnología estás repitiendo sin haberlas revisado nunca? Déjame la tuya en los comentarios. ¿Vecía? Y si quieres una que ya desarmé, esa de allí. Te cuento por qué la computadora que nadie compró cambió más cosas que el Macintosh.